Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Vida del Apóstol Pablo. Hemos estado avanzando por este estudio y hemos estado viendo la persona, la vida del Apóstol Pablo. Y hoy continuamos en esta clase, en este módulo, en este hermoso estudio que nos ayuda a comprender no solamente quién fue el Apóstol Pablo, sino su doctrina, sus escritos. Y de eso se trata la clase de hoy. Vamos a comenzar con el contenido del módulo. Recordemos que empezamos la primera clase hablando de la persona de Pablo. La segunda clase vimos la cronología de la vida del apóstol Pablo. Y hoy vamos a empezar el tema de la doctrina del apóstol Pablo que vamos a estar viendo en dos clases. Vamos a comenzar con este estudio de la doctrina del apóstol Pablo con este versículo que aparece ahí en la pantalla que dice Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12 que dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este es un texto muy hermoso del apóstol Pablo. Él está explicando a la iglesia de los Gálatas de dónde viene su evangelio y nos dice claramente que él no lo aprendió de un hombre, ¿cierto? Sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Ya anteriormente, cuando vimos la vida del apóstol Pablo, vimos cómo Dios le permite una experiencia maravillosa en el camino de Damasco, donde él tiene la revelación de Jesucristo. Recordemos que él era perseguidor de la iglesia cristiana y allí en ese camino él tiene esa experiencia de que Cristo se revela a su vida y a partir de ese momento dice las escrituras que Pablo lo que hace es apartarse, ¿no? Apartarse a estudiar las escrituras, a como a decantar la doctrina. Dice que él hace un viaje y está allí unos años apartado en donde se cree que él tuvo la revelación y el entendimiento que Dios le dio de las escrituras que nosotros vemos reflejado en sus cartas, ¿no? El asunto es que él ya era conocedor de las escrituras, ¿no? Él ya conocía el Antiguo Testamento. Lo que hace en este periodo de tiempo es decantar la doctrina de tal manera que él puede comprender lo que el Antiguo Testamento dice de Jesucristo, ¿no? Del Redentor, del Mesías. Y cuando él vuelve de ese viaje, dice que está un tiempo con los apóstoles. Y, como dice este texto, él tiene toda la autoridad para decir que su evangelio no se lo dio ningún hombre, sino que se lo ha revelado Jesucristo. Y el apóstol Pablo es uno de los eh, hombres de Dios que más escribió en el Nuevo Testamento, ¿no? Y si nosotros hemos leído esas cartas, esas epístolas del apóstol Pablo, pues nos hemos dado cuenta que el estilo, las palabras de los escritos del apóstol Pablo, pues nos dejan ver que él era un hombre intelectual, un hombre conocedor de las escrituras, un hombre que estudiaba. Y con este pequeño estudio que vamos a hacer acerca de la doctrina del apóstol Pablo, que vamos a dividir en dos clases, pues se trata precisamente de eso, que conozcamos, que podamos identificar la doctrina del apóstol, que podamos entender qué era lo que predicaba el apóstol Pablo. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas que quieren hacer ver como que Pablo predicaba un evangelio diferente al de los demás apóstoles, pero como veremos a través de nuestro estudio, Pablo lo único que está haciendo es predicar el mismo evangelio de siempre, el mismo evangelio del Antiguo Testamento y el mismo evangelio que predicó Pedro y el mismo evangelio que predicó Juan. Todos los apóstoles predicaron ese mismo evangelio, ¿no? Entonces, a medida que avancemos por este estudio, veremos que lo que algunos llaman doctrinas calvinistas o doctrinas reformadas no son más que la doctrina bíblica proclamada por los autores bíblicos como Pablo. Nosotros vemos que hoy en día se le llama calvinistas a los que piensan
en ciertas doctrinas o a los que creen en ciertas doctrinas, pero cuando vamos a ver a través de este estudio, lo que hicieron los reformadores fue sencillamente tomar lo que está en las escrituras y enseñarlo. Lo que hicieron los reformadores como Calvino fue retomar la doctrina bíblica que está allí en las escrituras para la iglesia. Y eso es importante que nosotros lo veamos porque desafortunadamente hoy en día se han metido como en diferentes cajones a los cristianos y se dice, este es de tal cajón y aquel de tal cajón, como si estuviéramos divididos de alguna manera por diferentes maneras de pensar, pero yo creo que lo que debemos hacer como creyentes es mirar lo que la escritura dice, despojarnos de todas esas eh, cuadrículas en las que nos hemos metido y mirar lo que las escrituras dice. No podemos pensar que el que cree en esta doctrina es de fulano, como hacían en alguna de las iglesias a las que escribe Pablo. Dice que algunos decían yo soy de Apolos, el otro decía yo soy de Pablo. Y lo que el apóstol Pablo dice es lo que nosotros somos de Cristo. Y es lo que yo quiero que veamos. No podemos encajonar a los cristianos en esta o en aquella denominación por la manera en que piensan, sino que lo que debemos hacer es buscar las escrituras, volver a las escrituras. Y a través de este estudio de Pablo vamos a ver lo que Pablo pensaba, lo que decía. Yo quisiera que los que tienen ciertas restricciones en su mente con algunos temas, podamos quitar todas esas barreras y a través de este estudio vamos a acercarnos a la Biblia con sinceridad de corazón. Podemos acercarnos a la Biblia permitiendo que ella sea la que nos hable y nos dictamine qué es lo que Dios dice, ¿no? Y eso es muy importante. Cada vez que vengamos a las Escrituras, quitarnos todas esas barreras que ponemos en nuestra mente y acercarnos para aprender de ellas. La Escritura es la palabra de Dios. No podemos quitar una parte de la escritura porque no nos gusta, porque no nos parece, porque nos parece que esto es de fulano o de aquel, ¿cierto? Sino que más bien lo que debemos acercarnos es con sinceridad de corazón, quitar toda barrera que hay en nuestro corazón y poder mirar qué es lo que la Biblia enseña realmente. De eso se trata este estudio, poder mirar cómo era la doctrina del apóstol Pablo. Y vamos a ver en 10 puntos lo que Pablo pensaba o lo que Pablo enseñaba en su doctrina. Y si el Señor lo permite, pues en esta clase de hoy avanzaremos a través de 5 primeros puntos y en la próxima avanzaremos con los otros 5. Estaremos tratando de dividir este estudio en dos y de mirar 5 puntos en cada uno de estas clases, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, quisiera avanzar en esta primera clase hablando de estos 5 puntos importantes de la doctrina de Pablo que nosotros como cristianos debemos también eh, creer, porque como dijo el apóstol Pablo en ese versículo que acabamos de leer, la doctrina del apóstol Pablo no es de él, ¿cierto? No se la enseñó a nadie, sino que es la palabra de Dios. Así que mis hermanos, les animo a que nos acerquemos a estas doctrinas con ese corazón abierto, con ese corazón dispuesto a comprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, la primera doctrina que vamos a ver de Pablo, o más bien de Pablo no, que predicaba o que enseñaba Pablo, es la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios fue un punto importante dentro de lo que Pablo enseñó, siempre en todas sus cartas. Y quiero que comencemos con Efesios capítulo 1, versículo 11, que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Este texto quisiera que empezáramos viendo lo que Pablo dice acerca de Dios. No hablemos del creyente y la predestinación todavía. Hablemos acerca de lo que dice Pablo con respecto a Dios. Aquí dice en este texto que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la soberanía de Dios. A que Dios hace como Él quiere, ¿no?
Dios hace como Él quiere. En todas sus epístolas, el apóstol Pablo nos presenta a Dios como el soberano, que hace como Él quiere. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios dirige todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y es lo que nos dice el texto, ¿cierto? Dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miremos que Dios no es movido por nadie a hacer lo que hace, sino que Él actúa soberanamente. A Dios no le toca hacer algo, simplemente Él lo hace soberanamente por su voluntad, porque Él lo desea. Y eso es muy importante dentro de la concepción del cristianismo bíblico. Cuando nosotros pensamos que podemos manipular a Dios, entonces ya estamos abandonando esa doctrina de la soberanía de Dios. Cuando creemos que el asunto, el poder, el dominio está en nosotros y no en Dios, estamos eh, desviándonos de la sana doctrina. Si ustedes recuerdan, en tiempos del apóstol Pablo, pues los dioses de esos tiempos, los dioses en los que creían las naciones, eran dioses muy volubles, ¿no? Eran dioses que estaban atados prácticamente por un destino arbitrario que ellos no podían torcer ni cambiar, ¿no? Era como que los dioses estaban sujetos a un destino. Sin embargo, lo que dice Pablo aquí es revolucionario dentro del contexto del que él está hablando, porque él está presentando a Dios como el soberano que rige el destino, ¿no? Como el dueño de todo esto, como aquel que hace según su voluntad. Y el apóstol Pablo nos dice que Dios hace las cosas según el designio de su voluntad, sin que nadie pueda alterar esa voluntad suya. Y lo vemos en muchas de sus cartas. Entonces, ese es un punto muy importante. Miremos, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí nos están hablando de Cristo, de cómo Cristo es el Señor, pero también soberano, ¿cierto? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las cosas subsisten por Él y subsisten para Él. Todo es para Él. Toda la vida, la naturaleza, nuestra propia vida como seres humanos es para Dios. Todo lo que somos es para Él. Él es el soberano. Miren cómo esto obviamente contrasta con el evangelio humanista que hoy en día se enseña, en donde prácticamente el hombre es el soberano, ¿cierto? Donde prácticamente Dios está para el hombre y no el hombre para Dios. Pero eso es equivocado. Dios soberanamente creó todo para su propia gloria. Dios creó todo para su propia gloria. La realidad es que Dios es el soberano y los hombres somos los que le servimos a él. El hombre solamente tiene dos posibilidades: o es enemigo de Dios, del Dios supremo, o es siervo del Dios supremo. Miren esto, en las dos posiciones está bajo autoridad, está bajo, ¿cierto? En ningún momento el hombre es el Señor, no. Los hombres somos siervos de Dios y somos de Cristo. Y si no son siervos de Cristo, pues son enemigos de Dios, del soberano, del Señor. Pero miren cómo siempre Dios es el que reina, el que gobierna, y todos nosotros estamos para Él, no Él para nosotros. Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista, y Él es el soberano. Y esta es una parte fundamental de la doctrina bíblica y también de la doctrina de Pablo. Si vamos a entender qué es lo que dice Pablo en sus epístolas, pues tenemos que considerar que él ve a Dios como el soberano, ¿no? Que él hace como él quiere. Dios hace como él quiere, ¿cierto? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Biblia. Entonces, ese punto es muy importante. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo subsiste para Dios. Y ese es una idea que revoluciona la mente de aquel que ha tenido siempre un evangelio humanista donde pensaba
que el hombre es el centro de todas las cosas. Eso es equivocado, porque Dios es el centro de todas las cosas. Dios es el dueño de todo y todo existe para Él, para su gloria. Entonces, ese es el primer punto que debemos comprender de la doctrina de Pablo, la soberanía de Dios. Ahora vamos a hablar de un punto que es importante también, que es la predestinación. Y aquí llegamos a una doctrina que a algunos no les gusta. Una doctrina que algunos sencillamente con el hecho de escucharla ya dicen eso es del diablo y todas esas cosas que escuchamos por ahí, pero que es importante dentro de la teología de la doctrina de Pablo. Nosotros vamos a ver que esta no puede ser una doctrina rechazada porque es palabra de Dios. El que habló de esta doctrina no fue Calvino, ¿no? Porque algunos piensan que esta es una doctrina calvinista, ¿no? Y no la aceptan porque les parece injusta. Pero nosotros tenemos que ver que esto en primer lugar no lo hizo Calvino, no lo creó Calvino, sino que es una doctrina de la Biblia, que es parte de la doctrina de Pablo y de los demás apóstoles, y que lejos de ser injusta, la predestinación lo que manifiesta es la justicia y la santidad de Dios. Y yo quiero que veamos bien esto que nos enseña la Biblia. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miremos que la palabra predestinación está en la Biblia, hace parte de la doctrina bíblica y de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Pablo en este texto, sencillamente, quiero hablar de lo que dice el texto, nos está diciendo que nosotros fuimos escogidos, ¿no? Miren esto, nosotros fuimos escogidos, es lo que llaman la doctrina de la elección. Fuimos escogidos soberanamente por Dios. Es decir, Dios nos escogió de manera soberana, no porque nosotros le indujimos con alguna conducta, con alguna cosa que hicimos a escogernos, sino porque Él soberanamente nos escogió. ¿Por qué decimos que no, nosotros no tuvimos nada que ver? Porque allí nos dicen cuándo nos escogió. Dice que nos escogió antes de fundar el mundo. La elección es soberana. Dios lo hizo antes de que nosotros existiéramos. Y como vemos, dice que fuimos predestinados. La iglesia fue predestinada. Y esa es una doctrina bíblica, no es una doctrina de ningún hombre. Entonces, según las escrituras, todos los descendientes de Adán somos pecadores. Miren esto, que algunos dicen, pero es que esa doctrina es injusta. ¿Cómo Dios va a escoger a algunos y a otros no? ¿Cómo es que salva a uno y a los otros los deja en perdición? Pues vamos a entender un poco de esto. Si nosotros miramos las escrituras, nos dicen que Adán pecó, ¿cierto? Y desde la caída de Adán, pues todos los descendientes de él somos pecadores, estamos justamente destituidos de la gloria de Dios. Pero si hablamos de justicia, miren esto, si hablamos de justicia, lo justo es que todos los descendientes de Adán seamos condenados por nuestro pecado. Todos los descendientes. ¿Por qué? Porque Adán pecó y todos nosotros pecamos también. Recordemos que Adán era ese representante de la humanidad y cuando él cayó, dice la Biblia que el pecado entró en todos nosotros. Eso es algo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, según las escrituras, todos nosotros estamos condenados. Pero a Dios le plació en su soberana gracia, ojo, en su soberana gracia, le plació escoger, predestinar, llamar, redimir, justificar, santificar a un pueblo para sí, a la iglesia. Y esa es la historia de redención. La historia de redención es la historia de cómo Dios salva a esa iglesia. No por nuestra santidad o nuestra justicia, sino a pesar de nuestros pecados. Porque si nosotros vemos, todos los hombres somos pecadores y solo la gracia de Dios nos puede salvar. La salvación es una obra de la soberana gracia de Dios que comenzó con la elección, con la predestinación y que termina con la glorificación.
Entonces, toda es una obra de Dios, no nuestra. Miren que nosotros no somos los que finalmente nos salvamos, sino es Dios el que nos salva en Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito. Miren esta palabra, su propósito, que es importante. Ahí habla de la soberanía de Dios. No dice que conforme a nuestro propósito, sino conforme a su propósito son llamados. Dios predestinó a algunos que llamó, ¿cierto? Es lo que dice ese texto. Dice, sigue diciendo el 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces miren cómo el texto no da pie a que la elección o que la salvación o que la justificación sea por nosotros, sino que es por la soberana gracia de Dios, ¿no? Y lo que dice este texto es que a los que Dios eligió, esos, Dios mismo justifica, Dios mismo santifica, Dios mismo hace todo el proceso de la salvación, es una obra de Dios, hasta la glorificación, ¿no? Todo el proceso de salvación es una obra de Dios. Por eso la Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la terminará, la completará, la perfeccionará en Cristo. Miren que no depende de nosotros, depende de la obra de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios y pecamos, no caemos de la gracia como algunos dicen, no perdemos la entrada al cielo, sino que Dios nos disciplinará. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, disciplina, castiga. Dios nos va a corregir porque no somos bastardos sino hijos. Dios va a perseverar en nosotros, va a cumplir lo que Él estableció. Y la única razón por la que nosotros entraremos al cielo no es por nuestra propia justicia, porque en esta tierra tendremos un proceso de santificación que no se verá completo aquí. Aquí no vamos a ser perfectos. Dios seguirá obrando en nosotros aquí. Dios nos perfeccionará cada día, pero nuestra perfección será allá arriba, en el cielo, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Dios está haciendo su obra en nosotros y el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará. Entonces la doctrina de la predestinación es importante dentro de la concepción apostólica, dentro de lo que Pablo entendía y de lo que enseñaba él. Dios empezó la obra en nosotros, la terminará. Dios nos eligió, Él también nos justificó, Él nos llama, Él nos santifica, Él persevera en nosotros y un día nos glorificará. Si somos iglesia de Cristo, el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos va a soltar, no nos va a dejar. Dios hará lo que tenga que hacer. Si somos tercos, nosotros vemos en la Biblia muchos hombres de Dios que fueron tercos, obstinados en el pecado. ¿Qué hizo Dios? Los abandonó, los sacó, les echó fuera de la gracia del Señor. No, Él los disciplinó. Hubo hombres en la Biblia que nosotros vemos que perseveraron en su pecado y que como hijos de Dios fueron disciplinados por Dios, sufrieron bastante por su necedad, por su terquedad, por su obstinación, pero finalmente los vemos en Cristo. Los vemos como Dios completó, perfeccionó esa obra en ellos y son hermanos en la fe que van a disfrutar o que están disfrutando de esas glorias eternas. Entonces miren cómo la Biblia es muy clara en mostrarnos la soberanía de Dios, ¿cierto? La predestinación de Dios, cómo Dios predestinó a su iglesia. Y lo que vemos en la historia de redención en la Biblia es cómo Dios salva a su pueblo. Si nosotros vemos en la Biblia, realmente ninguno de los que somos hijos de Dios merecemos estar en Cristo. Nadie, nunca. Si nosotros vemos la iglesia del Antiguo Testamento, pues nosotros vemos todos los pecados que cuentan las escrituras que cometieron los hijos de Dios. Todas las veces que Dios tuvo que castigarlos en su justicia, pero también en su paternidad, porque Dios como Padre castiga a su pueblo. Y nosotros vemos que siempre, siempre es la gracia de Dios la que nos permite estar en Dios, estar en Cristo, relacionarnos con Él
tener esa herencia eterna siempre ha sido la gracia de Dios. Por su gracia, Dios en su soberanía nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, persevera en nosotros, nos santifica. Y esa es una doctrina que llena nuestro corazón de gozo, porque no depende de nosotros. La salvación de la iglesia depende de Dios, está en manos de Dios. Otro punto que es importante dentro de la doctrina de Pablo es el pecado del hombre. Entonces, esto es muy importante porque alguno dirá, pastor, pero es que esto que usted nos habla de la predestinación, pues como que hace que el cristiano diga, bueno, ya soy salvo, entonces puedo vivir como quiera, ¿no? Entonces también tenemos que mirar todo el paquete completo de lo que es, de lo que dice las Escrituras. Y aquí vamos a hablar de una tercera doctrina que es la doctrina del pecado del hombre. Ese es otro punto importante dentro de la doctrina del apóstol Pablo. Es otra de esas doctrinas que el apóstol Pablo resalta en sus escritos en el Nuevo Testamento. Y esta doctrina nos habla de la condición real del hombre. Pablo enseña, de acuerdo con las escrituras, que Dios creó al hombre bueno. Ojo, el hombre es bueno por creación. Pero en la caída, en el huerto del Edén, el hombre cayó de su rectitud. Eso es una realidad que enseña la Biblia del Génesis. El pecado entró en el corazón del hombre y con el pecado entró la muerte y la condenación, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces miren cómo la Biblia enseña, Dios crea al hombre bueno, nosotros no somos pecadores por creación, somos pecadores desde la caída, desde que Adán decide rebelarse contra Dios al desobedecer la orden que Dios le dio. Entonces, no, algunos dicen que somos pecadores porque somos hombres. Eso es como echarle la culpa a Dios de que nos creó mal, de que nos creó pecadores. Pero no, nosotros somos pecadores por nuestro pecado, por lo que hicimos nosotros, por lo que decidimos nosotros hacer, no por creación. Pero a partir de la caída, lo que vino al hombre fue unas consecuencias puntuales, reales, y la Biblia nos habla acerca de esas consecuencias. El apóstol Pablo nos habla de esas consecuencias, que es la condenación eterna, que es el pecado que mora en el hombre. Ya el hombre no es justo como lo era en la creación, sino que ahora el hombre es un pecador. Y el apóstol Pablo nos recalca esa realidad en Romanos capítulo 5 versículo 12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay algunos que dicen que la caída de Adán y Eva no tuvo nada que ver con su descendencia, como si hubiera una desconexión. Ese pecado fue de ellos y ellos lo pagaron, pero nosotros nacemos totalmente bien. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Está en las escrituras, la palabra de Dios dice que ese pecado de Adán, cuando dice que por un hombre están hablando de Adán, que por el pecado de Adán, el pecado entró en el hombre y por el pecado la muerte. Y dice, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? Dice, por cuanto todos pecaron. Miren, la que dice el apóstol Pablo es que hay una consecuencia real, hay una consecuencia real en la vida de todos los descendientes de Adán por causa del pecado de Adán, y es que todos nosotros pecamos. Nuestra naturaleza se corrompió de tal manera que todos somos pecadores, todos nosotros. Nadie puede levantar la mano y decir yo no he pecado. Todos nosotros somos pecadores. Todos los hombres nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el apóstol Pablo mismo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, es decir, todos los hombres están como, dice que están muertos en pecado, en delitos y pecados, que siguen la corriente del príncipe de este mundo, que siguen la corriente de este mundo con una corriente de pecado, de inmoralidad.
Y eso lo vemos en la vida diaria, en la vida práctica, lo vemos en las noticias, lo vemos en toda la realidad del mundo. El hombre es pecador, le fascina pecar, ama pecar. Y es la realidad, el hombre es un pecador. Y es en ese sentido que Pablo dice que la única esperanza del hombre, muerto y condenado, es la intervención redentora de Cristo. No hay otra forma. Miren esto, no son nuestras buenas obras porque sencillamente todos somos pecadores. Es la obra de Jesucristo la única que nos puede salvar. Es la obra del Redentor, la única que puede hacer que el hombre que está muerto en sus delitos tenga vida. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice así, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Miren la comparación que está haciendo Pablo aquí. Adán y Cristo. Adán como el representante del hombre después de la creación, que peca y que por su pecado, el pecado entra en el corazón de todos nosotros y esto nos lleva a la condenación. Ese es el primer hombre del que habla aquí el apóstol Pablo. Pero el segundo es Cristo, que por su obra redentora trae la gracia a nosotros los creyentes, a su iglesia, a sus escogidos. Y sigue diciendo el versículo 16, dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En Cristo el hombre alcanza justificación. En Adán todos fuimos condenados, en Cristo alcanzamos justificación. Pues si por la transgresión de uno, dice el 17, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don y del don de la justicia. Esta es una comparación muy hermosa que hace el apóstol Pablo acerca de la realidad de Adán y su herencia de pecado que dejó a todos los hombres, y Cristo y su obra redentora que justifica a los que son de la fe, a los que son de Cristo. Y eso es maravilloso, eso es parte del gozo, de la alegría, de conocer el Evangelio, de saber que la obra de Cristo nos ha dado vida eterna. Y no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. Solo Cristo puede salvar al hombre pecador. Pero solo Cristo, porque solamente Él es el representante delante de Dios, solamente Él puede presentarse delante de Dios. Recordemos que Él fue Dios, o Él es Dios, y él fue hombre cuando estuvo aquí en la tierra para pagar por todos los pecados del hombre. Entonces es en Cristo y solamente en Cristo. Miren cómo nadie puede ocupar la posición de Cristo. Aquí vemos que nadie puede. Es Cristo el único que podía hacerlo y fue Cristo el que lo hizo por su obra en la cruz. Ese es un punto muy importante dentro de la doctrina del apóstol Pablo. El hombre es pecador y solamente tiene redención en Cristo. El hombre es pecador y solamente tiene redención en Cristo. Ahora, esa redención del hombre en Cristo no solamente le libra de la condenación eterna, sino que también le libra de su pecado, y eso es importante, porque hay muchas personas que quieren ser salvas del infierno. O sea, escuchan lo del infierno y les da temor y dicen, yo quisiera irme al cielo, no quiero el infierno, sí, pero esa no es una persona salva. Cuando Dios salva a una persona, la libra no solamente del infierno, de las consecuencias, sino también del pecado, de tal manera que un cristiano puede vivir en esta vida para la gloria de Dios. Sí, en esta vida no vamos a ser perfectos en santificación porque tenemos una condición pecaminosa todavía los creyentes. Pero un creyente no es una persona entregada al pecado, es una persona redimida del pecado y va a tener frutos de santificación en su vida diaria. Entonces, eso es muy importante, porque algunos piensan que cuando hablamos de que somos salvos solo por gracia y cuando hablamos de que solamente es por Cristo y cuando decimos que hemos sido predestinados, pues algunos dicen, pues esto lo que desencadena es
una abundancia de pecado en la iglesia, pero eso no es lo que dice la Escritura, porque la Escritura nos llama a santificación, nos llama a vivir para la gloria de Dios. La Biblia nos habla no solamente de la justificación, sino de la regeneración, es decir, que Dios cambió nuestro corazón, quitó el corazón de piedra, nos dio uno de carne y ahora nosotros amamos lo que es de Dios y rechazamos el pecado. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces miren cómo cuando el hombre es libertado de esa condición por Cristo, no solamente es libertado de la condenación, sino también del pecado. Y entonces el hombre va a empezar a vivir de una manera diferente. No quiere decir que va a ser perfecto en esta tierra porque todavía hay una condición de pecado, pero sí quiere decir que su vida ahora es una vida cristiana, no es una vida de pecado, de inmundicia, de inmoralidad. Así que este punto del pecado del hombre también es importante dentro de esa doctrina del apóstol Pablo. Otro punto importante dentro de la doctrina del apóstol es la doctrina del pacto. Cuando nosotros hablamos del pacto bíblico, el pacto en la Biblia, específicamente del pacto cumplido, y vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿no? El apóstol Pablo habla, enseña acerca de un solo pacto. Muchos ven en las escrituras eh, como si estuvieran divididas en partes, ¿no? Muchos ven las escrituras como diferentes historias o las ven como dos libros diferentes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otros la dividen aún más y dicen que tenemos 7 dispensaciones en toda la historia de redención y hablan de una dispensación así, otra así, como si Dios fuera cambiando, ¿no? Los más conservadores ven solamente dos, dos partes en la Biblia, ¿no? Entonces muchos ven la escritura como si fueran dos libros diferentes. El Antiguo Testamento es visto como el tiempo de la ley, donde Dios era como más severo, ¿no? Las personas ven a Dios en el Antiguo Testamento y dicen, ahí era más severo, más duro, más rígido Dios. Y luego ven el Nuevo Testamento y lo ven como el tiempo de la gracia, ¿no? Eso siempre se resalta, que es el tiempo de la gracia, donde prácticamente podríamos decir que muchos piensan que Dios se suavizó. Y por esa concepción algunos ven el Antiguo Testamento como un libro mandado a recoger, como un libro muy diferente al Nuevo Testamento y como que ese ya pasó y ahora tenemos el Nuevo Testamento donde Dios es como más tranquilo, donde Dios se suavizó un poco. Pero Pablo, de acuerdo a las Escrituras, ve a Dios en el Nuevo Testamento igual que en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que consideremos. Pablo ve la historia de redención como una sola historia, ve el pacto de Dios como un solo pacto, ve al pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como un solo pueblo, y ve a Cristo como el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Pablo ve una sola realidad en toda la historia de redención. Y eso es muy importante, porque hoy en día muchos han dividido la Biblia como si Dios hubiese cambiado. Pero miren, yo quiero que pensemos en esto. Si Dios cambió 7 veces en la Biblia, como algunos piensan, ¿podríamos decir que Dios es inmutable? No. Si Dios cambió a medida que pasó el tiempo, podríamos decir que aprendió. Esa es la realidad. Si Dios cambió, podríamos decir que aprendió. Entonces no podríamos decir que Él es omnisciente, que Él es todo sabio, que Él todo lo sabe, sino que Él va aprendiendo por el camino como nosotros los mortales. Entonces miren cómo nosotros no podemos decir sencillamente que que en la Biblia Dios cambió, que Dios fue cambiando y mejorando o cambiando su manera de comportarse con el hombre, porque la Biblia nos habla de la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo y Pablo nos presenta a Dios como el mismo. Y esto tenemos que arreglarlo en nuestra manera de pensar, porque algunos piensan que en el Antiguo Testamento Dios era uno, en el Nuevo Testamento era otro. Como que Dios cambió, como que Dios se suavizó, pero la Biblia nos muestra y Pablo nos muestra que Dios es el mismo, que Dios sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa que algunos ven en el Antiguo Testamento una iglesia diferente que en el Nuevo, en el Antiguo Testamento una forma de salvación diferente al Nuevo, pero Pablo nos muestra que en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento son uno solo, son la Biblia, son la historia de redención, y para Pablo solo hay un pacto en distintas administraciones.
el apóstol Pablo ve el Antiguo Testamento como el tiempo del pacto prometido, cuando el pacto era apenas una promesa. Imagínense, el Antiguo Testamento es la promesa y nosotros vemos que realmente el Antiguo Testamento tiene toda la promesa de redención. Pablo no inventa una nueva doctrina, sino que desarrolla la doctrina del Antiguo Testamento. Miren que él no desecha el Antiguo Testamento, sino que desarrolla el Nuevo Testamento dentro del Antiguo y toma como base las profecías, las promesas hechas a los patriarcas. Él no abroga la ley, no dice que la ley está abrogada, sino que muestra su verdadera función, que es la de revelarnos a Cristo. Y vemos cómo Pablo ve en Cristo ese pacto cumplido. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Pablo ve este nuevo tiempo de la venida de Cristo como el pacto cumplido en Cristo el Mesías. Cada vez que Pablo habla del Mesías, de Cristo, pues él nos lo muestra como el cumplimiento. El tiempo en que el Mesías vino y murió en la cruz para Pablo es el cumplimiento de las promesas pactuales del Antiguo Testamento. Y miren esto, porque algunos piensan que como la Biblia habla del nuevo pacto, prácticamente lo que está diciendo, según muchos, es que el antiguo pacto ya es desechado, no tiene nada que ver con nosotros, pero lo que Pablo dice es que el nuevo pacto es el cumplimiento del pacto antiguo, que la novedad del pacto es su cumplimiento en Cristo. Y miren eso, Pablo no está cambiando, Pablo no está quitando lo antiguo, sino que está diciendo que eso antiguo se cumplió en el Mesías. Y también Pablo habla del regreso de Cristo como la consumación del pacto. Entonces tenemos tres tiempos: pacto prometido, Antiguo Testamento; pacto cumplido, Nuevo Testamento; y pacto consumado cuando Cristo regrese. Y la iglesia de Cristo en todo tiempo está allí, siendo redimida por la obra del Redentor. Nosotros leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 7, vamos a leer hasta el 9. Dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si notamos en este texto, Pablo no está desechando el Antiguo Testamento, ni está desechando la promesa de Abraham, ni está desechando nada de lo de atrás, sino que está mostrando con las escrituras del Antiguo Testamento cómo Cristo es la promesa cumplida que se hizo a Abraham. Más adelante en Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Miren cómo Pablo dice: Cristo es el cumplimiento de la promesa de Abraham, y así podemos ver que Pablo muestra, al igual que los demás apóstoles, a Cristo como el cumplimiento. Nosotros podemos ver en todas las escrituras del Nuevo Testamento a los apóstoles mostrando a Cristo como el cumplimiento de la promesa hecha a David, por ejemplo, que Cristo es el rey que había sido prometido a David. Como aquí vemos que Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, ¿cierto? Pero también vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Moisés acerca del profeta que Dios levantaría. Y así podemos ver cómo en el Nuevo Testamento nos muestran que Cristo es el cumplimiento. No es la abrogación del Antiguo Testamento, sino el cumplimiento. Y de la misma manera lo ve Pablo, lo escribe, lo enseña Pablo a Cristo como el cumplimiento de la promesa. Y en ese sentido es que nosotros debemos aprender lo que Pablo nos está diciendo y ver la historia de redención como una sola. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día algunos piensan que antes se salvaban las personas por la ley y ahora es por la gracia. Pero la Biblia muestra desde el Antiguo Testamento que el hombre no se puede salvar por la ley y que lo único que lo puede salvar es la gracia de Dios en Cristo. Miremos, por ejemplo, cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí. Junto con la ley, Dios dio
la hechura del tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una predicación del evangelio prácticamente, porque en el tabernáculo venían los hombres que habían violado la ley. Miren, miren esto. El Señor les dio la ley, pero Él no dijo, ellos la van a cumplir. No, Él lo que pensó fue, lo que pensó fue que ellos la iban a quebrantar porque son pecadores y les dio el tabernáculo. Y en el tabernáculo los hombres venían eh, con un cordero, con un animal de sacrificio para ofrecerlo delante de Dios por sus pecados. Miren esto. Dios dio junto con la ley, dio también el tabernáculo para mostrarnos que en nuestro propio justicia no podemos porque somos pecadores y que solamente a través del sacrificio del cordero el hombre podía alcanzar plena justicia delante de Dios. Eso es maravilloso, ese es el Evangelio. ¿Y cuando se enseñó lo del tabernáculo? En el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento está todas esas cosas del cordero, del sacrificio, de el sacerdote como el mediador delante de Dios por los hombres. Todo esto es parte del Antiguo Testamento. Así que la gracia estuvo en el Antiguo Testamento y la ley también. Y en el Nuevo Testamento tenemos la ley también, porque Cristo dijo que Él no vino a abrogar la ley. Y tenemos la gracia. Siempre ha sido lo mismo. Hay dos administraciones. La diferencia es que el Antiguo Testamento era el tiempo de la promesa y en el Nuevo Testamento es el tiempo del cumplimiento. La salvación nunca ha sido por las obras de la ley, porque después de la caída el hombre siempre ha sido un pecador, muerto y enemigo de Dios. En toda la historia de redención, la salvación ha sido por fe en la obra del Redentor. En toda la historia de redención es Dios el que ha salvado, es Dios el que ha justificado y es Dios el que santifica, porque Dios santifica a su pueblo, Dios limpia a su pueblo, Dios disciplina a su pueblo. Ustedes recuerdan la disciplina de Dios en el desierto. Entonces, muy, muy importante, hay solo un pacto y el tiempo que estamos, según la cronología del reino, es en el tiempo del pacto cumplido. Nos espera esa consumación del pacto en la venida de Cristo. Y con esto pasamos a la quinta cosa importante dentro de la doctrina del apóstol Pablo, que es la cristología. Y en esto de la cristología podríamos gastar todo un módulo, la cristología del apóstol Pablo, pero quiero resumirlo en tres eh, enunciados sencillos acerca de lo que Pablo pensaba, de lo que Pablo enseñaba acerca de Cristo. El primero de ellos es que Pablo pensaba, Pablo enseñaba en cuanto a la doctrina de Cristo, que Jesús es el Mesías prometido. El apóstol Pablo siempre vio a Jesús, a Cristo, como el Mesías prometido, como aquel que se había prometido en el Antiguo Testamento, aquel en el cual esperaban los santos del Antiguo Testamento que un día vendría. Por ejemplo, aquí en Tito capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ojo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿De cuáles escogidos está hablando? Pues de los de la iglesia, de todos los que hemos creído, de los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Miren lo importante de este punto. ¿Desde cuándo está la esperanza que predicaba Pablo? Desde antes del principio de los siglos. Y la iglesia la ha creído. Ha sido la esperanza de la iglesia a través de los siglos. Y dice en el 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Había un tiempo determinado en la cronología de Dios para la aparición del Mesías, y cuando se cumplió ese tiempo, entró Cristo al mundo. Se esperaba la venida del Mesías, el pueblo de Dios esperaba, tenía esa esperanza de la vida eterna que le había sido comunicada desde el principio y que un día se cumplió. Y por eso
Más adelante dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando se cumplió el tiempo, había un tiempo determinado para la venida del Mesías, para aquel Mesías que esperaba al pueblo de Dios, y cuando se cumplió el tiempo apareció Cristo. Pablo ve a Cristo, habla de Cristo, enseña de Cristo como el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. No hay una desconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más bien hay una continuidad. El Antiguo Testamento, el Mesías era una promesa, en el Nuevo Testamento es el cumplimiento, y lo que hace Pablo es explicar ese cumplimiento. Lo que hace Pablo es mostrar cómo Cristo cumple todo aquello que en las Escrituras se había prometido de él. Entonces, lo primero que ve Pablo es a Cristo como el Mesías prometido. Lo segundo que ve Pablo allí es la satisfacción de la justicia de Dios. Cristo es la satisfacción de la justicia de Dios. Y este punto es muy importante y sin embargo muy olvidado muchas veces por la iglesia. Porque el Evangelio se trata de primeramente de la satisfacción de la justicia de Dios. Nosotros siempre nos enfocamos en el hombre, en los beneficios que el hombre obtiene de la redención. Pero la Biblia y el apóstol Pablo nos hablan de la redención como la satisfacción de la justicia de Dios. Recordemos que en todo este tema hay un ofendido y un ofensor. El ofensor es el hombre, el ofendido es Dios. Y lo que vemos en las escrituras es que Cristo vino primeramente por Dios y luego también por el hombre. Pero Cristo vino primeramente por Dios, vino a satisfacer la justicia de Dios. Y es como resultado de la satisfacción de la justicia de Dios que el hombre tiene redención. Y eso es muy importante. Dentro de la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo importante es que el juez, que el ofendido, en este caso que es Dios, sea satisfecho en su justicia para que nosotros podamos tener redención también. Entonces nosotros debemos mirar ese punto que Pablo resalta y es el punto de que la justicia de Dios fue satisfecha. Entonces leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25, y yo quiero que lo leamos no con los ojos puestos en el hombre y en lo que recibe el hombre, sino en Dios. Miren lo que dice Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí nos hablan de esa doctrina preciosa que es la doctrina de la propiciación, ¿no? Por la sangre de Cristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y delante de Dios teníamos una deuda de muerte, teníamos que morir por nuestros pecados. Y lo que hace Cristo en la cruz es pagar con su vida. Al morir en la cruz, Cristo está pagando esa deuda que teníamos con la justicia de Dios. Cristo está satisfaciendo la justicia de Dios cuando Él muere en la cruz. La justicia de Dios está siendo satisfecha. Y es a eso a lo que se refiere Pablo acerca de Cristo. Cristo es la satisfacción de la justicia de Dios. Nadie más podía satisfacer la justicia de Dios sino solamente Cristo. Nosotros somos pecadores. Habíamos ofendido a Dios, teníamos una deuda delante de Dios y lo único que nosotros representamos o hacíamos que Dios manifestara sería ira porque nosotros éramos pecadores y enemigos, pero por la obra de Cristo nosotros tenemos redención porque la satisfacción de la justicia de Dios la logró Cristo con su obra en la cruz. Eso es muy importante, porque el primer resultado, el primer objetivo del Evangelio realmente no es el hombre ni sus beneficios, sino es la satisfacción de la justicia de Dios.
Y ese es un punto muy importante dentro de la cristología del apóstol Pablo. Y es un punto que hoy en día muchos olvidan. Muchos predican el evangelio solamente enfocados en el hombre y hablan de las necesidades del hombre, ¿no? Pero la Biblia nos habla de la justicia de Dios. ¿Por qué requerimos salvación? Porque hemos ofendido al Rey, al soberano, al Señor. Pero la obra de Cristo satisface la justicia de Dios. Y por último, en la cristología del apóstol Pablo, vemos algo que es muy importante y es que Cristo es la única salvación del hombre pecador. No hay otra solución para el hombre pecador. No hay salvación en nadie más sino en Cristo. Y es lo que nos enseñan las escrituras desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis, cuando Dios cubre la desnudez de la pareja de Adán y Eva con la piel de un sacrificio, de ahí en adelante la Biblia nos muestra esa realidad. Nos muestra esa realidad con el tabernáculo, nos muestra esa realidad con el Cordero de la Pascua, nos muestra esa realidad con los sacrificios que se hacían, con todas las cosas que vimos en el Antiguo Testamento. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, vuelve los apóstoles y nos dicen solamente a través de Cristo. Y Pablo también nos recalca esto, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este texto es maravilloso. Solo hay un Dios y solo hay un mediador. Ese es Jesucristo. No hay otro. No hay redención en ninguna persona, no hay redención en ninguna institución, no hay redención en ninguna otra persona, sino solamente en Jesucristo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos darnos salvación y vida eterna a nosotros mismos, solamente Cristo es la salvación para el hombre pecador. Solamente en Cristo el pecador puede ser justificado. Solamente en Cristo. Entonces miremos que con esto terminamos estos 5 puntos de las doctrinas de Pablo. Pero miremos que muchas de estas doctrinas son lo que hoy en día algunos denominan con una etiqueta de calvinista o reformada, o bueno, cada quien tiene su manera de llamarlo, y como que les ponen esta etiqueta y rechazan estas doctrinas como si no fueran bíblicas, pero yo quiero que nosotros veamos que esto no lo dice un hombre, no lo dice una denominación, esto lo dicen nuestras Biblias. La Biblia nos enseña la realidad, solamente en Cristo y salvación, solamente por Cristo tenemos vida eterna. Nosotros no podemos seleccionar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la Biblia. Tenemos que aceptar la Biblia completa como la palabra de Dios, como esa palabra de Dios que es vida para nosotros. Entonces yo les invito a que estudiemos estas doctrinas y podamos nosotros abrazar la fe bíblica, la fe que las escrituras manifiestan, lo que el apóstol Pablo nos enseña en sus escritos. Esto es todo por esta clase, mis hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Bendiciones.